Buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir un poquito con los estudiantes de psicología. ¿Ok? Un conversatorio sobre lo que son los cuidados paliativos. A mí me gustaría, yo puedo dar una definición y me gustaría que el conversatorio fuera a partir de las preguntas que ustedes tienen, porque eso le da mucho dinamismo y hace fluir adecuadamente la información. Se vale preguntar cualquier cosa, que yo pueda responder cualquier cosa y eso es otra cosa, pero ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran y cuando alguien necesite hacer una pregunta o algo y yo estoy hablando, yo me fijo, me dan un segundito para terminar la idea, porque ya después de los 15 años, si se interrumpe a uno se le olvida y ya después no puedo agarrar el hilo, entonces me dan un segundito y con muchísimo gusto. Estudiantes de psicología, ¿de qué? ¿De final, de mitad de carrera, de principio? De final de carrera, prácticamente todos. Entonces tienen que saber muchísimo ya de psicología, ¿no? Si están por graduarse, tienen que tener muchos conocimientos ya, ¿o no? Bueno, vamos a ver, vamos a mirar. Bien. Cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son los cuidados totales, integrales, holísticos, que se le dan a un paciente y su familia. Ya empezamos un concepto de definición. Familia, cuando enfrenta una condición de vida limitada, ya eso también me lo reduce a condición de vida limitada. ¿Qué es una condición de vida limitada? Una condición de vida limitada es cuando una persona enfrenta una enfermedad crónica, progresiva, degenerativa, limitante, que realmente interviene en su calidad de vida y que eventualmente podría llevarlo a la muerte, pero no inmediatamente. 5, 6, 7, 8, 15, 20 años. Y o enfrenta la fase terminal de una enfermedad. Vean que no estoy diciendo pacientes terminales. Ya ustedes, después de esta charla, jamás podrían decir pacientes terminales, porque quedarían muy mal. Además de que se convierte, digamos que como en una agresión peyorativamente, porque decirle a alguien, usted es un paciente terminal, es como darle la sentencia de muerte y la siguiente pregunta es, ¿y tú con qué derecho haces eso? ¿Quién te dio ese derecho? Primero. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre el paciente que es terminal y su servidora? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ninguna? Porque aunque ella tenga una enfermedad en fase terminal, yo salgo aquí a tomar un taxi, me atropella un auto, una bala perdida, un enfrentamiento entre policías y narcotráficos, yo no tengo nada que ver en el asunto y me morí. Y me morí primero que ella, y yo no tenía nada, y ella sigue. ¿Por qué no decimos pacientes terminales? Levanten la mano los que no se van a morir. ¿Quién en el auditorio no se va a morir? ¿Y usted cómo sabe que todos? ¿Cómo sabes tú que te vas a morir? Porque es el ciclo de la vida. Porque es el ciclo de la vida. Pero tú no tienes una memoria de haberte muerto antes, ¿o sí la tienes? No. ¿Por qué es que en el inconsciente somos inmortales? Empieza la psicología, ¿verdad? ¿Por qué es que en el inconsciente somos inmortales? A ver, tírense al agua, muchachos. Porque creemos que hay algo más allá. No, en el inconsciente. ¿Quién habló del inconsciente? Por ahí. Primera onda de conocimiento, ¿verdad? En psicología. Sí, señor. Ah, ok. ¿Y entonces?
El inconsciente no sabe qué es consciente y qué es inconsciente. El inconsciente no guarda la memoria de una muerte anterior. ¿A alguno de ustedes les puede dar un cáncer de mama? A las mías, jamás. ¿Por qué? Porque son las mías. Ustedes tal vez sí, pero yo no. Así funciona el inconsciente. Por eso en el inconsciente somos inmortales. El inconsciente no tiene la memoria, no registra la experiencia de una muerte anterior. ¿Y por qué se va a convencer de que somos mortales? Ahí les dejo la tarea para que trabajen con el inconsciente. Bueno, el asunto es que la vida tiene un 100% de mortalidad. ¿Correcto? ¿Sí o no? La vida tiene un 100% de mortalidad. Entonces quiere decir que de alguna manera podríamos generalizar de que todos somos pacientes terminales, porque en algún momento nos vamos a morir todos y que a veces no necesitamos ni siquiera estar enfermos para morirnos. Sucede de otras formas. Entonces el término no usamos nunca pacientes terminales. Les queda como profesionales en salud mental dirigirse a una persona que enfrenta la fase terminal de una enfermedad, pero nunca vamos a decir pacientes terminales. Muy bien, en cuidados paliativos trabajamos a partir de un equipo interdisciplinario. Por favor, no digan nunca equipo multidisciplinario, porque en cuidados paliativos no se trabaja multidisciplinariamente. Hay algunos libros, muchas gracias, hay algunos libros que lo dicen, que cometen esos errores garrafales. No lo cometan ustedes, porque no porque esté impreso o todo lo que se imprime significa que es cierto, correcto. Hasta el mismo Freud escribió un montón de cosas que no son ciertas. Ya se las saben, ¿cuáles son? No se las saben. No. ¿Quién era Melanie Klein? ¿No saben quién era Melanie Klein? ¿Y Anna Freud? Ana sí. ¿Saben quién era Melanie Klein? La novia de Anna Freud. ¿No me creen? Vaya, busquen. Bien. Hasta aquí alguien tiene una pregunta. Hasta aquí alguien no entendió, le surge alguna duda. ¿Las mentiras de Freud? Ni siquiera eso les interesó. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, la señora. Ah, usted estaba saludando. Ahora va a tener que preguntar algo por haber levantado la mano. ¿Estoy hablando en serio? Bueno, así no se duermen. ¿Nadie sabe cuáles son las mentiras de Freud? No. ¿Les cuento? Sí. Primero, el señor Sigmund Freud no era psicólogo. ¿Qué era? Era médico. Correcto. Segundo, el señor Sigmund Freud nunca hizo un experimento. Como Albert Einstein, los dos judíos, todos se lo sacaron de la cabecita. Imagínense el IQ que tenían, ¿verdad? Nunca hicieron un solo experimento. Freud dice un montón de cosas que no son ciertas, por ejemplo, sobre la sexualidad de las mujeres. ¿Alguien sabe algo de eso? No saben. Pues está el complejo de castración. Ajá, pero no. ¿Más cosas? ¿Qué dijo más cosas? Dijo, ¿qué más cosas dijo de la sexualidad de las mujeres? Deberían interesarle a las mujeres, a ustedes, ¿ah? El momento en que alguien las trate y que todavía esté creyendo lo que dijo Freud, les va a hacer un mal tratamiento. No, pues creo que la porción sexual sí la planteaba sin distinción si era hombre o mujer. Freud dijo, por ejemplo, que el clítoris de las mujeres era un pene chiquitico. Ah, ¿se acuerdan? Ya se van acordando. La ciencia hoy demostró que eso no es cierto, en primer lugar.
no es cierto. Además, hoy sabemos en la ciencia, no me acuerdo el nombre de la enzima porque es un nombre complicado, pero cuando se produce el momento de la fecundación y decidimos si va a ser una mujer o un hombre, hay una cadena de procesos químicos que se tienen que dar. Y si no está esa enzima presente, aunque sea genéticamente un hombre masculino XY, si esa enzima no está presente, ¿cómo creen que se va a desarrollar? Como una mujer. Vean la fuerza de la naturaleza con respecto a las mujeres. Entonces no tenemos un pene chiquitito atrofiado. El señor Freud se equivocó. Otra cosa que dijo Freud al respecto, y Melanie Klein le hizo un montón ahí de anotaciones, otra cosa que dijo el señor Freud es que, ¿saben que es una campana de Gauss, verdad? Ok, Freud dijo que las mujeres que durante las relaciones sexuales tenían que tener estimulación al clítoris para que se produjera un orgasmo, eran inmaduras. Eran inmaduras. Que las mujeres maduras, ¿verdad? Y sexualmente normales, eran aquellas que con la penetración en las relaciones sexuales iban a sentir un orgasmo. Resulta que en los primeros estudios de sexualidad que se hacen, ¿quién los hace? ¿Cómo se llama el nombre del primer autor? Kinsey. El estudio de Kinsey en los Estados Unidos. Primer gran estudio sobre la conducta humana, sobre la conducta sexual humana. Kinsey, hay una película que se hizo sobre Kinsey hace unos años, con uno de esos famosos actores. El que hizo la historia de Schindler, ese mismo actor, hace el papel de Kinsey. Y quienes destrozan por completo la teoría de Freud son, también en Estados Unidos, Master y Johnson. Tiene que leer Master y Johnson. Son 2 tomos que se llaman La respuesta sexual humana. Un psicólogo que no se ha leído La respuesta sexual humana de Master y Johnson, no los dejamos ejercer, ¿verdad? No les damos el título de psicólogos. Cuando les llegue un caso de una mujer, ¿cómo si no conocen la fisiología de la sexualidad? ¿La ven en psicología ustedes? ¿Sí o no? ¿La conocen? Sí. ¿Cuáles son las fases? Bien, Master y Johnson, que llevan los estudios en el laboratorio, con electrodos, con todo medido, a partir del método científico, llegan a decir que eso no es cierto, que lo que había dicho Freud no era cierto, porque en el estudio que hacen dentro de la campana de Gauss, las mujeres que pueden tener un orgasmo con una simple penetración o con tocar alguna parte de su cuerpo, están en los extremos de la campana. Y el 80 y tanto, 90 y tanto % de las mujeres sexualmente activas que llegan al orgasmo, llegan a través de una estimulación del clítoris en el centro de la campana de Gauss. Entonces, lo que decía el señor Freud era una cosa que él dentro de su machismo se sacó porque era muy machista. Ustedes van a decir, la doctora Quesada se perdió en ese tema. ¿Qué tiene que ver Freud y la sexualidad con cuidados paliativos? Debe tener una fijación esa doctora. No, les juro que no tengo ninguna fijación, porque cuando trabajamos en cuidados paliativos, uno de los temas importantes que trabajamos con los pacientes, ¿saben cuál es? La sexualidad. ¿Ustedes creen que porque alguien se está muriendo o le dijeron que le quedan 3 o 4 o 5 meses de vida, no necesita ser amado y amar? No necesita lo que implica el afecto durante el coito. ¿Y si ya no puede? Recuerdo cuando yo me estaba entrenando en Estados Unidos en el St. Louis Roosevelt Hospital Center, yo no lo vi, pero el equipo me lo contó. Habían tenido un profesor universitario muy famoso, ¿verdad? De NYU, New York State University, y
se estaba muriendo de un cáncer. Entonces él le pidió al equipo de cuidados paliativos que quería una noche con su compañera, pero ahí estaba en un hospital, ¿verdad? A las 11 de la noche cambia turno, o a las 6 o a la hora, entran, prende la luz, le toman los signos, todo, revisa, hace todo, cómo está, cómo se siente, presión arterial, fiebre, todo, vuelven a salir, 4 horas después vuelven a entrar, prenden la luz. ¿Cómo puede uno vincularse sexualmente con una pareja cuando usted está esperando que le abran la puerta en cualquier momento y entre la jefe de enfermeras como un sargento, ¿verdad? A ver cómo estás. Entonces él se lo plantea al equipo de cuidados paliativos. Y el equipo de cuidados paliativos arregla una noche de pasión con su compañera, arregla todo con el servicio de enfermería para que no los molesten, cierran la puerta, ponen detallitos, velitas, todo el asunto, y su compañera, que por 30, 40 años, pasa la noche con él. Ustedes se imaginan todo el equipo esperando para preguntar, ¿verdad?, al día siguiente qué había pasado y cómo les había ido. Obviamente no podían llegar a donde el paciente y decirle, a ver, cuéntame cómo te fue en esa noche de pasión. No. Él comentó después que no había tenido ninguna erección y que no había podido tener una relación sexual, entre comillas, como se concibe normalmente, pero que había tenido una experiencia amorosa con su compañera muy hermosa, porque hacía mucho tiempo que no estaban juntos, pudieron meterse en la cama, pudieron abrazarse, besarse, acariciarse, perdonarse, decirse tantísimas cosas que habían vivido y de alguna manera poder despedirse de una persona que se ama. Y que eso, pues de alguna manera equivalía también a una relación sexual. De forma diferente, pero equivalía. Entonces el tema de la sexualidad es muy importante en cuidados paliativos. El tema de la sexualidad es muy importante porque puedes tener una mujer que se está muriendo a los 35 años de un cáncer de estómago, está dejando 3 chiquitos de 10, 7 y 2 años, con la angustia de que no sabe quién los va a cuidar porque el marido no sirve para eso, y logra hablar de que se hizo un aborto. Y está aterrada. Y está percibiendo que el haberse hecho el aborto en las circunstancias en que hubiera quedado embarazada es la razón por la cual se está muriendo ahora de un cáncer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido hablar sobre la sexualidad cuando trabajamos con adultos en cuidados paliativos? ¿Y los adolescentes? Tuve un adolescente muriéndose de una leucemia en tercera recaída con 18 años, que llorando me decía, es que yo me voy a morir sin saber qué es que alguien le haga el amor a uno. Y yo tragaba, no podía, ¿verdad? Y me decía, yo nunca tendré hijos, yo nunca veré a mis papás hacerse viejitos, yo nunca sabré lo que es que alguien me toque. Y yo decía, ¿a quién busco? ¿A quién busco? ¿Qué hago? Un voluntario, por favor. No hubiera sido posible, se los digo sinceramente, si la familia hubiera sido una familia donde ese tema se hubiera podido tocar, yo lo habría tocado con los padres. Y habría salido a la casa de un valiente, porque además era una chica muy linda. Y no estaba flaca ni fea. Entonces, alguien que me ayude, pero no daba la familia para eso. Ni creo que ella hubiera dado para haber ayudado en una experiencia final de vida en ese sentido. No hubiera dado. Pero ven que no estaba perdida con lo de la sexualidad, ¿verdad? Por eso es tan importante que manejemos esos temas y que con los pacientes en cuidados paliativos, adultos o adolescentes, no nos sorprendamos de absolutamente nada. Nosotros en cuidados paliativos pediátricos y con adultos es igual, manejamos un marco donde vamos a trabajar, donde sabemos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, qué servicios podemos prestar, qué servicios no podemos prestar, qué pueden esperar de nosotros, qué no pueden esperar de nosotros. La cancha de trabajo muy bien marcada para que la familia no tenga expectativas que no son reales o que nosotros eventualmente no podemos cumplir.
le decimos a los niños siempre y a los adolescentes, y se le dice a los adultos, usted puede preguntar lo que usted quiera, que yo siempre le voy a contestar con la verdad. Uno de los principios básicos en los que se trabaja en cuidados paliativos es que no mentimos, ni le mentimos a los niños. Entonces, diciéndole esas cosas a un adolescente, los adolescentes, que son difíciles, en mi país decimos a veces aborrecentes porque son muy difíciles, ellos siempre tienen como que retarte, ¿verdad? Probarte, porque el adolescente a veces aprende en la contra, en lo difícil. Y entonces me dice, ¿usted está segura, doctora, que si yo le pregunto cualquier cosa, usted me va a responder? O sea, me retó, ¿verdad? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, yo estoy hablando con la verdad. Lo que usted me responda, si yo se lo puedo contestar, se lo contesto. Y entonces me dice, bueno, yo quiero que me diga si es cierto que cuando uno tiene relaciones con una prostituta que puede tener una enfermedad venérea como una gonorrea, uno después va y orina y no se le pega la infección. Eso me dijo. Y yo, jamás habría esperado yo una pregunta como esa, pero me la hicieron y yo la respondí. Un chiquito más pequeño, como de 11 años, cuando dije algo así, me preguntó, ¿y yo le puedo preguntar algo? Sí, claro, usted me puede preguntar lo que usted quiera. ¿Usted me podría explicar cómo se tienen los hijos? Y yo le expliqué cómo se tenían los hijos. Los niños siempre van a preguntar, y en este caso los niños siempre se merecen una respuesta, y se merecen una respuesta cierta, verdadera. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la edad, pero de acuerdo al desarrollo cognitivo que tenga el niño. Por eso es tan importante en cuidados paliativos manejarse el desarrollo cognitivo desde todas las teorías. La que más sirve es la de Piaget, de cómo los chiquitos piensan. ¿Por qué? Porque los niños van construyendo el concepto de muerte. Los niños no tienen concepto de muerte, ¿ustedes lo sabían? No. Cuando ustedes nacieron ya hablaban de Dios y de muerte. La muerte es un concepto abstracto, muy abstracto. ¿Cómo puede uno ver la muerte? ¿Alguien me podría decir cómo hago yo para saber que algo está muerto? Obviamente no una piedra, algo que estaba vivo y ahora está muerto. ¿Cómo hago yo para ver la muerte? Porque hay un cuerpo sin signos vitales. Correcto. Yo solamente puedo ver la muerte cuando algo que se movía, hablaba, caminaba, o se reproducía o crecía, ahora ya no camina, ya no habla, ya no se reproduce, ya no nada de nada. Así voy a poder decir, está muerto, está vivo. ¿Cómo es que un niño construye el concepto de muerte? ¿Cómo trabajamos nosotros para decirle a una niña de 2, de 4, de 5 años que se va a morir? O cuando pregunte qué tiene. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay que conocer el lenguaje simbólico de los niños primero. ¿Tienen o no tienen lenguaje simbólico los niños? Por supuesto que los niños tienen lenguaje simbólico, que va desarrollándose de acuerdo a su desarrollo cognitivo. Entonces, hay que entender el lenguaje simbólico de los niños. 1. 2, entender qué pasa con su desarrollo cognitivo. Y 3, escuchar muy bien la pregunta. Y contestar, dependiendo de la edad, muy puntual. Porque no va a decir, es que el cerebro y las neuronas, y entonces el corazón y el oxígeno que pasa. Un minuto después se fue y ya no está interesado. Hay que contestarle a los niños puntualmente, pero con la verdad. Vean qué interesante. La psicología, la psicología dice que por debajo de los 2 años de edad, si un niño, por ejemplo, pierde una madre, siempre y cuando exista una mujer que lo asuma con el mismo amor y cariño y lo cuide igual, no va a quedar prácticamente ninguna cicatriz. Se dice que cuando se sienta un niño y se descubre en un espejo, ¿a partir de qué edad? ¿De los qué? ¿De los qué? Las teachers se tienen que quedar calladitas. Las teachers se quedan calladitas.
6 meses, correcto. ¿Por qué dijo 6 meses? Porque es la edad en que los niños se empiezan a sentar. Sí, y además de sentarse, se tocan la cabeza. No, no reflejos. Se tocan la cabeza y aquí termino yo. Y se tocan el pie. Entonces quiere decir que yo voy de aquí a aquí. Correcto. Y ya me puedo ver en un espejo. Ya puede el niño, de alguna manera, entender, darse cuenta que mamá y yo no somos esa masa amorfa terrible, ¿verdad? Juntos, donde no sabemos quién es quién en la lactancia, sino que ya mamá entra y sale del dormitorio y yo estoy aquí sentado jugando con. A partir de los 6 meses se empieza a construir el concepto de muerte en los niños, a construir. Es un proceso. Y la primera etapa es ¿qué? El miedo a la separación. Porque antes mamá entra y sale de la habitación y lo acuesta y lo levanta y lo baña y le da de comer y lo vuelve a poner y no pasa nada. A partir de los 6 meses, de alguna manera, ¿qué pasa si mamá no vuelve a entrar a la habitación? ¿Verdad? Entonces, es a partir de ese momento. Decimos que los niños los debemos llevar a los funerales. Oigan ustedes lo que dicen ustedes, no yo. Sí, no, yo no lo estoy inventando. Que algunos autores hablan de los 2 años en adelante a los funerales y que participen de los rituales funerarios, y otros autores hablan después de los 4 años. Que asistan a funerales y que pregunten todas las cosas que tengan que preguntar. Recomiendan que los niños no se deben dejar solos en manos de personas desconocidas, porque van a preguntar cosas y alguien podría responder una verdadera estupidez que va a impactar a los niños. Entonces, si hay una pérdida en la familia, los expertos dicen que los niños deben participar activamente del cuidado de un miembro de la familia en o no en cuidados paliativos que esté enfrentando un proceso de muerte. Participar en ese proceso. ¿Cómo va a cuidar un niño a alguien que se está muriendo? Puede prender la luz, la puede apagar, puede traer unas pantuflas, puede sacarse de la bolsa un confite para dárselo a la abuelita. ¿Correcto? Podemos ayudarle acompañemos a la abuelita, ¿qué? ¿Por qué? Porque le vamos a reforzar desde ese momento, porque ya el niño en esa edad tiene pensamiento mágico. ¿Qué es pensamiento mágico? Que ya empieza como Esta mujer es una campeona, me encanta. ya empieza como a construir un mundo, es decir, a hacer ideas más específicas. Más o menos. ¿Qué es pensamiento mágico? Las teachers calladitas. Las teachers calladitas, porque las teachers se saben. ¿Qué es pensamiento mágico? ¿Qué es pensamiento mágico? Ah, no, yo los voy a devolver a ustedes a primer año de psicología. Aquí tenemos una mujer, siempre las mujeres somos lanzadas. Bueno, se podría hablar de pensamiento mágico y de pensamiento fantástico, ¿cierto? En donde en el mágico, digamos, como que no tenemos un techo, ¿sí? Como que no está tan ligado a la realidad. Tomará elementos, digamos que de la realidad, más no son aterrizados, sino son posibles dentro de mi concepto, por decirlo así, dentro de mi mundo, son posibles, pero pues no van ligados a una realidad necesariamente, creería yo. Está tibia, tibia, tibia. Se acerca bastante. Pensamiento mágico es cuando una niña se para frente a una ventana para Navidad y le dice a su papá que quiere esa muñeca, esa otra muñeca, esos zapatos de la muñeca, ese carrito, eso. Y conforme va mirando, sigue diciendo, pero es que además quiero la otra muñeca que está atrás, y además quiero esto, y esto, y esto. Y al final termina diciendo, no, la verdad es que yo quiero la ventana entera, todo lo que está en la ventana lo quiero yo. Y no guarda relación el pedido y el deseo con quién es su papá, cuánto gana, en qué trabaja y dónde vive. Eso podría ser pensamiento mágico. Pensamiento mágico son los chicos que están haciendo una tarea
por ejemplo, y uno le cuenta al otro que fue a ver una película y que era de la Segunda Guerra Mundial y que de repente los aviones estaban volando y él tiene un lapicero en la mano, un lápiz, y vieras cómo volaban, hacían así, pa, y lo que tiene en la mano no es un avión, lo que tiene en la mano es un lapicero, y en ese momento él está creyendo y accionando un lapicero en términos de un avión, que además tira bombas, hasta que mamá grita desde el otro cuarto, ¿qué están haciendo? Y los chiquillos dicen, estamos haciendo la tarea, mamá. Y el lapicero, que se había convertido un minuto antes en un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, otra vez vuelve a ser un lapicero. Eso es pensamiento mágico. Pero pensamiento mágico es también decir, qué mal que me caes, no te quiero. Y la chica sale, la mamá sale, le atropelló un carro, una bala perdida y se murió. Y el niño dice, es tan fuerte mi poder que con desear sucede en la realidad. Ese es el verdadero pensamiento mágico. Creer que porque yo deseo algo, se traduce en acciones en la realidad. Entonces, ¿solamente los niños tienen pensamiento mágico? No. La esposa que mira una camisa manchada con lápiz labial esta semana, 15 días después la vuelve a ver manchada. Y dice, según una compañera de trabajo, caramba, hasta su misma madre le pudo haber dado un beso y mancharle la camisa, ¿o no? Puede suceder, claro, no es imposible. Y una tercera vez vuelve a ver la camisa manchada y ella decide decirse a sí misma, no voy a hacer nada, no voy a enfrentar esto, voy a esperar que esto se resuelva solo. No voy a hacer nada, me voy a hacer la tonta, como si nunca hubiera visto nada. ¿Eso es pensamiento mágico? No. Y para Alcohólicos Anónimos tienen una definición muy linda de insanidad mental. ¿La conocen? Tienen que saber de alcoholismo ustedes, mis futuros psicólogos. ¿Cómo no van a saber de drogadicción y alcoholismo? Hay que leerse todos los libritos de Alcohólicos Anónimos. Insanidad mental, ellos la definen como hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. ¿Cuántos de ustedes no hacen siempre lo mismo y esperan un resultado diferente? ¿Sí o no? Están estudiando, más o menos repasaron la materia y se sorprenden cuando se sacaron una nota medianamente mediocre y no entienden por qué no se sacaron el 10 o el 100 cuando yo soy tan inteligente. Y seguimos haciendo lo mismo en todos los exámenes. Esa es la definición de insanidad mental. Está bonita, ¿verdad? ¿Cuántos han padecido de esa insanidad mental? Sean honrados. ¿Algún momento en su vida? Yo creo que siempre. Todos, ¿verdad? En algún momento jugamos con esa barbaridad. Bien, regresamos a los temas entonces que también son estos de cuidados paliativos. Los niños van construyendo ese concepto de muerte hasta que ya llegan más o menos a los 10, 8 años según Piaget, donde ya distinguen entre lo animado y lo no animado, lo que está vivo, lo que no está vivo. Y podríamos hablar mejor. Nosotros trabajamos con niños en fase terminal y crónicamente enfermos, y ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que los niños tienen al respecto. Y más aún, la dignidad con que los niños enfrentan sus propios procesos de muerte. Es a veces, ustedes van a decir, maravilloso. Sí, ¿qué tiene de maravilloso que un niño se muera y enfrente bien el proceso? Parece mentira, pero los niños tienen que dar tantas lecciones como ustedes no se pueden imaginar. Una de las grandes lecciones que aprendemos en cuidados paliativos, los que trabajamos en cuidados paliativos,
es a apreciar la vida. ¿Cómo nos quejamos de que ella me puso esto aquí para que yo tome agua, pero yo lo quiero aquí? Y cada vez que lo pongo aquí, ella me lo pone aquí, terminamos agarradas del pelo, que te dije que lo quiero aquí. Y eso hacemos en nuestras casas con las cosas. Terminamos peleándonos y separándose como familia por cosas que realmente no valen la pena. Cuando las que verdaderamente valen la pena, esas son las que muchas veces no tomamos en cuenta, como es interactuar, como es conocernos, como es, por ejemplo, cuando estamos criando un hijo, ser verdaderamente el guardián y el maestro de esa nueva vida que anida en ese cuerpito y que ha sido dada a nosotros con una enorme responsabilidad para educar y criar. ¿Cuántos le tocan la puerta al dormitorio del hijo de ustedes y le dicen, Laura, ¿puedo entrar? La chica tiene 4 años o 3. ¿No, ese no es el cuarto de ella? Sí, ¿verdad? Esos no son los juguetes de ella. Sí, ¿verdad? Ahí no está así su ropa y sus cosas. ¿Por qué no podemos tocar la puerta para un niño y pedirle permiso si podemos entrar a su dormitorio? Queremos que él toque la de nosotros, ¿verdad? Queremos que él aprenda a respetar las cosas y los objetos de las otras personas y que tenga límites y que no piense que yo puedo invadir tu espacio solamente porque yo lo deseo. ¿A dónde creen ustedes que empieza eso? ¿Porque le dictes cátedra al chiquito o porque lo actúes? Ustedes saben que los niños guardan no lo que dicen los adultos, sino lo que ¿qué? Lo que hacen los adultos. Correcto. Tu papá es un tal por cual, se enamoró de una mujerzuela y nos abandonó y nos da una porquería de pensión. Tu papá no te quiere, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá. Y el mismo discurso cada vez que papá viene a recoger al niño. Pero papá se lo lleva a pasear, papá pinta con él, papá juega ping-pong, papá, en el espacio y en el tiempo que tiene con el hijo. ¿Qué creen ustedes que va a quedar permeando la mente del niño? La experiencia que tiene el niño con papá, no lo que dice mamá. Y cuando este niño se me haga un hombre grande, en algún momento, si mamá sigue con el mismo discurso, se le va a parar en seco y le va a decir, ya no más, no va más, no soporto esto que estás diciendo porque no es cierto, porque es su experiencia. Entonces, cuando nosotros en una familia trabajando en cuidado paliativo, estamos trabajando con niños, porque además de trabajar con la familia, con papá y mamá, la familia extensa, también incorporamos en el proceso terapéutico a los hermanitos, vamos a tener que trabajar con esa familia y con esos hermanitos el concepto de muerte, de acuerdo al desarrollo cognitivo del paciente, de la familia y a veces hasta el desarrollo cognitivo de la mamá, porque nos encontramos con mucha frecuencia mamás que no son tan vivillas, mamás que tienen sus problemitas para entender y hay que repetir. Tenemos mamás que no saben leer y escribir y tenemos que hacerle en un papel una montaña con un sol que sale, un cielo con un sol que está en el puro centro y otra montaña en otro lugar o en la tarde donde el sol se va acostando y le ponemos una manita para que diga que el sol está diciendo adiós, para que ella entienda que en la tarde cuando eso sucede es cuando tiene que darle la medicina al paciente. Trabajamos en cualquier cantidad de limitaciones. Trabajamos, y ustedes tienen más población indígena, me parece a mí, que la que tenemos nosotros. Trabajamos con personas que no hablan el español. Hace 6 años tenía una indígena de una etnia Cabecar, así se llama, en Costa Rica. La niña tenía una leucemia y se estaba muriendo. Y yo le explicaba, bueno, es que en este momento la niña está muy grave, muy mal, y no sabemos si la podemos salvar. Y la señora hacía.
Y yo decía, qué raro, ¿ah? Qué inadecuada. Estamos hablando de la muerte de la hija y la señora me sonríe y me dice que sí, me hace así. Y otra vez con otra cosa y ella, qué raro, no me calzaban las respuestas de la cara, el lenguaje no verbal, con lo que yo estaba diciendo. Y dije, no, esta señora no está entendiendo nada. Nos trajimos un traductor, un maestro que había salido de la comunidad indígena, hablaba su idioma, y cuando él empezó a explicarle lo que nosotros estábamos diciendo, esa mujer empezó a pegar gritos, porque hasta ese momento entendió. Entonces, en cuidados paliativos nosotros trabajamos con una gran gama, por decirlo así, de experiencias y de circunstancias que se suceden con la familia. Bueno, hablé un montón. Esto es un conversatorio, hasta el momento ha sido un monólogo. ¿Qué se les ocurre? Ya tienen algunos elementos que quisieran preguntar y saber de cuidados paliativos de adultos y cuidado paliativo de niños también, porque tengo los dos entrenamientos. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible comenzar los procesos de duelo con las familias de las personas que están en estado terminal antes de que se presente la muerte, después de prepararlos y llevarlos a ese proceso de duelo, adelantar esas etapas? ¿Ya tuvieron la clase de duelo estos muchachos? Sí. Bueno, hay una cosa que se llama duelo anticipado, proceso de duelo anticipado. El primero en hablar de duelo anticipado es Linderman, con doble N al final, Linderman, en los años 40 y tantos. Ellos definen un proceso de duelo anticipado como, ¿alguien sabe qué es un proceso de duelo anticipado? La preparación, digamos, para enfrentar ese proceso. ¿Y quién me prepara? Expertos. Expertos. La experiencia. Vámonos más adelante. ¿Qué es un proceso de duelo? Si yo le digo a usted, a alguno de ustedes, defíname, explíqueme qué es un proceso de duelo, ¿qué dirían ustedes que es? A ver. Aceptación. Aceptación. Así nada más. No, es un proceso de aceptación de... ¿Qué es un proceso? ¿Qué quiere decir que algo es un proceso? ¿Qué quiere decir? Es como un paso a paso. Ah, ok. Un paso a paso significa que para que yo llegue allá, primero tengo que hacer este pasito. Una vez que hice este pasito, ¿qué sucede? Tengo que hacer el otro. Después de este, ¿qué tengo que hacer? El otro. Y ahí voy. Quiere decir que proceso significa que tiene que haber algo que empieza a desencadenarse, que empieza a darse para. Un proceso de duelo es una reacción normal, psíquica, emocional, física, social, espiritual. ¿Frente a qué? Frente a una pérdida, no necesariamente de un ser humano, correcto. Frente a una pérdida. Sepan ustedes que los procesos de duelo son proporcionales al lazo afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más fuerte sea el lazo afectivo, más intenso y más prolongado va a ser el proceso de duelo. Ustedes se enteran que una secretaria de allá en la escuela de medicina la atropelló un carro y algún día ella les hizo un favor y uno dice, no puede ser, se murió esa muchacha. ¡Ah! ¡Qué pena, pobrecita! Tantas veces que me ayudó, era muy amable, muy linda, muy querida. Y de repente aparece el novio y me dice, vamos a cenar. ¡Ay, sí, jale, vámonos! Y yo me fui y hasta ahí llegó mi vínculo con la muchacha que se murió. Y nunca más volví a preguntar. Pero si la muchacha que se murió es mi mamá, ¿puedo hacer eso? Si la muchacha que se murió es mi hija, o es mi hermana, o es mi novia. Entonces siempre tengan claro que un proceso de duelo siempre va a ser proporcional al lazo afectivo. A mayor intensidad del lazo afectivo,
durante más tiempo y más intenso será la elaboración del proceso del duelo. Pero es que la elaboración de procesos de duelo y las reacciones de los procesos de duelo no son anormales, no es patología. ¿Entienden? No es patología. Por lo tanto, ustedes no son necesarios. ¿Ustedes creen que en un parto normal, natural, es necesario que esté un médico? No, ni siquiera una enfermera obstetra. Ustedes saben los millones de años o miles de años que tiene la humanidad y las mujeres pariendo solas, sin un especialista a la par y sin oxígeno y sin nada. Yo nací en la casa, en Costa Rica, y mi madre me dijo, vos fuiste un parto especial. ¿Por qué? Digo yo, algo pasó. No, es que pudimos contratar una enfermera obstetra. Mis hermanos mayores nacieron en la casa con una partera. Yo me di el tupé de venir al mundo con una enfermera obstétrica porque ya mis padres pudieron pagar una enfermera obstétrica. Bueno, regresando al duelo, es una reacción normal, una reacción emocional, psíquica, física, social, espiritual frente a una pérdida. La pérdida puede ser anunciada o no anunciada. ¿De acuerdo? Cuando la pérdida es anunciada, como en el proceso de duelo, la anticipación del duelo del que hablan otros autores, pero Linderman es el primero, son el conjunto de reacciones que se van a producir antes de que se produzca la pérdida. Es lo que yo siento cuando me dicen a su mamá le quedan 3 meses de vida. Y yo digo, no puede ser. Y ya empecé a llorar. Ya empecé a vislumbrar lo que va a ser mi vida sin ese ser humano. Ya estoy sufriendo antes de que el acontecimiento suceda. Entonces, podría ser más impactante para una persona el no haber tenido un proceso de duelo anticipado y se le muere a alguien que haber tenido un proceso de duelo anticipado cuando o después de que esa persona se muera. Podría ser que esté más preparado el de duelo anticipado que el que no hizo duelo anticipado porque le avisaron y le dijeron el papá cayó muerto en el banco de un infarto masivo. ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Podría. Oigan la palabra que estoy usando. Podría. Sí, podría ser. Pero no podría ser también. No porque yo tenga la noticia y empiece a sufrir desde antes, significa que cuando la pérdida se dé realmente porque el ser querido se muere, yo voy a tener desarrollado todos los elementos para enfrentar ese duelo adecuadamente. No. Hay gente que no tiene herramientas. ¿De qué depende la elaboración de un proceso de duelo? ¿De qué depende? De la pérdida. No. De los aprendizajes. De las herramientas internas y externas que tenga una persona. Y no todos tenemos las mismas herramientas. Una cosa importante, ustedes elaboran procesos de duelo durante toda la vida, ¿correcto? Toda la vida. Ustedes van afinando sus herramientas para enfrentar procesos de duelo desde el mismo momento en que nacen. ¿Por qué desde el mismo momento en que nacen? Porque tienen que morir a la vida intrauterina para vivir en esta. Porque tienen que abandonar un estado fisiológico X en la vida intrauterina, desprenderse de eso, trabajar en el momento del parto, porque el bebé trabaja, mamá trabaja, ambos trabajamos para que se produzca el nacimiento, morir a esa vida intrauterina para nacer a esta. ¿Quién se dedica en psicología a hablar de esas cosas? ¿Qué rama? Movimiento, impulso, fuerza. Modernamente habla de eso en psicología. ¿La qué? La clínica. No. ¿La psicología transpersonal? ¿Cuál es el primer movimiento?
La primera fuerza, el psicoanálisis, Freud. ¿El segundo? ¿Quién? Skinner. ¿Y los que siguen? Y la psicología transpersonal. ¿Y quién es el papá de la psicología transpersonal? No, un guapísimo suizo llamado Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, el de del inconsciente colectivo y un montón de cosas más. Bueno, ¿qué pasó? Bueno. No, es que pocos, doctora, pocos hablan sobre la psicología transpersonal y pocos creen sobre todo el tema del inconsciente colectivo, porque pocos lo manejan. De eso me he dado cuenta de a nivel. Pues se puede que haya muchos estudios, pero en Colombia el proceso no está dado muy como una psicología a nivel de enfoque sistémico o una psicología a nivel dinámico. Entonces, más psicoanalítico y más lacaniano, ¿verdad? No nos gusta Lacan, no nos cae bien. Bueno, preguntas. Sí, aquí tenemos, ven, solo las mujeres preguntan, qué mal que están quedando los caballeros, ¿ah? Qué mal que están quedando. Buenas tardes. A ver. Como cuidadores se vale llorar con el paciente. Sí, claro que sí, por supuesto. El profesor que les diga a ustedes que ustedes no pueden vincularse con un paciente y sentir empatía y de alguna manera que lo que el paciente está contando o viviendo no pueda de alguna manera afectarlos a ustedes, no le pongan atención a ese profesor porque no sabe nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso en psicología? No. Transferencia y quién escribió sobre eso? Freud. Transferencia y contratransferencia. Siempre se va a dar. En este momento se está dando entre ustedes y yo y mi persona, ¿correcto? Algunos de ustedes dirán, qué necia, ¿para qué pregunta esa señora? Otros dirán, mira, yo no sabía eso que acaba de decir, yo no lo conocía. Y otros dirán, mira qué interesante, yo voy a leer más de cuidados paliativos. O, ay, qué pereza, ¿para qué me tengo que quedar toda la clase aquí? Me debería ir, me está esperando la novia, vamos a tomar cafecito. Permanentemente vivimos en una constante transferencia y contratransferencia. Ese no es un problema, como no es el poder. Todas las relaciones humanas son relaciones de poder, lo sabían, ¿verdad? Todas. No existe una sola relación que no sea una relación de poder. Bueno, no existe ninguna relación entre los seres humanos que no tenga permanentemente transferencia y contratransferencia. Ese no es el problema, como no es problema el poder, es cómo usamos el poder. El asunto es qué tan consciente soy yo de ese proceso. Y si yo voy a contestar a partir de lo que la persona que está hablando me despierta en mí, sin que yo pase esa respuesta por ningún filtro. ¿De acuerdo? Para eso los psicólogos supervisan con otros psicólogos o no supervisan. En mi país tenemos una palabra cuando uno no está muy bien o está diciendo cosas que no son ciertas. Entonces uno le dice, ay, mijita, páguese a ver. No páguese a ver. Los costarricenses decimos 3 a las 3:30. Sí, porque la arrastramos así, la guerra, como los tucumanos. Entonces, páguese a ver. Mamita, páguese a ver. Páguese a ver significa pague dinero y vaya un poquito a terapia, ¿verdad? Entonces, páguese a ver porque algo malo está pasando con usted. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos a los profesionales que quieren trabajar en cuidados paliativos es, usted tiene que pagarse a ver, porque tiene que entender por qué está escogiendo trabajar con enfermedad y muerte en sus pacientes. Porque en cuidados paliativos nosotros prácticamente nunca oímos algo bonito, nunca. Las relaciones con nuestros pacientes están cargadas de sufrimiento, de dolor, de miedo, de angustia,
de reclamo, de demanda, de más angustia, de sufrimiento, de victimización, de parálisis, de muerte. Todos nuestros pacientes se mueren tarde o temprano. Todos nuestros pacientes están en una cama, en una silla de ruedas, o tienen una enfermedad progresiva, crónica, que los está llevando a la muerte, y el paciente se está dando cuenta. O sea, nosotros de alguna manera en cuidados paliativos vivimos trabajando al filo de la navaja, al filo de la navaja. ¿Y ustedes creen que somos invulnerables? No. ¿Ustedes creen que tenemos un superconcepto de muerte? No. ¿Ustedes creen que no le tenemos miedo a la muerte? No. ¿Ustedes creen que no nos hacemos médicos para exorcizar ese fenómeno y sentir algún grado de omnipotencia y pensar que podemos manejar el fenómeno de la muerte a nuestro antojo? Hasta que llega otro colega y te dice, te quedan 3 meses de vida con ese cáncer de próstata. Y toda la fantasía que uno se construyó se cayó. Por eso es que los médicos me salgo de ahí, aunque yo sea médico, son tan omnipotentes. Mira, como la caricatura de Mafalda, que le preguntan, ¿y su papá qué es? Y aparece una nueva caricatura así, y el papá de Mafalda. Y abajo un rotulillo que dice, es médico. ¿Verdad? El poder que tiene ese depósito que hace la cultura con respecto a diferentes profesiones. La medicina es una de ellas. Y eso establece una relación de poder con los pacientes, donde yo soy el que sé, usted cállese y no sabe nada. Y ojalá que uno no pregunte mucho, porque si pregunta mucho de su enfermedad y quiere tomar acciones, control sobre su enfermedad también, el médico se va a enojar. Y si usted le pregunta que si yo puedo agregar algo de la medicina Ayurveda al tratamiento oncológico o al tratamiento con lo que sea, vas a salir muy mal parada probablemente con el colega, porque te va a decir 4 barbaridades, a menos que sea un hombre muy culto y muy educado y muy respetuoso, que de alguna manera, aunque no esté de acuerdo, pueda decir, algo he leído y algunas cosas funcionan y otras no, ¿verdad? ¿Y cómo hago para apoyarla para que usted también tome control sobre su enfermedad? Bueno, esas cosas suceden en cuidados paliativos. Sí, señor. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Más duro, más fuerte, porque me cuesta llegar allá con el micrófono. Una pregunta. Estamos hablando, digamos, de todo este duelo a nivel de si se va a presenciar o presentar el acto de la muerte. Pero ¿qué pasa con esos papás que le dicen que va a iniciar un proceso de quimio y de pronto su hijo va a verse afectado cognitivamente, o en el caso de nosotros, niños que pueden llegar a perder miembros? ¿Ese duelo cómo se manejaría con los papás? Bueno, para empezar, no estamos hablando que se va a morir, No. ¿verdad? Todavía no estamos llegando a ese momento a tener que decir, no pudimos curar al chiquito, se va a morir, sino que estamos hablando de pérdidas. Estamos hablando de que esta mamá llegó al hospital con una referencia, le hicieron todos los exámenes en la mañana y en la tarde el equipo de oncohematología tiene que sentarse para decirle a la señora, su hijo tiene una leucemia y tiene que quedarse internado. Y vamos a empezar a hacer estas y estas cosas. En primer lugar, usted no puede de ninguna manera prever cuáles van a ser las reacciones de esa familia, porque es una familia que usted no conoce. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo tiene que ir preparado para poder enfrentar un montón de cosas. El equipo tiene que saber, el equipo de oncohematología, al igual que el equipo de cuidados paliativos, tiene que saber poder hacer una intervención en crisis. Si no sabe hacer una intervención en crisis, el médico que va en la noticia, ¿qué va a pasar? No estoy hablando de que lo asuma en terapia, eso le corresponde a psiquiatría y a psicología, correcto. Estoy hablando de hacer una intervención en crisis. ¿Por qué es importante saber hacer una intervención en crisis? ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Una buena intervención en crisis, ¿por qué es importante? Porque hay que estar preparados para, o sea, no se sabe cómo van a reaccionar ante la noticia. De una buena intervención en crisis
se deriva un buen manejo. Exactamente, exactamente. Yo no sé hacer un intervención en crisis, digo 4 estupideces y me pasé para siempre en esa familia. Porque lo estoy diciendo desde qué posición, desde la posición de autoridad. ¿Cómo qué? Como trabajadora social, como enfermera, como médico, como psicólogo, como profesional en el área de la salud. Entonces es vital que todos los profesionales que trabajamos con pacientes sepamos hacer una buena intervención en crisis porque no sabemos en qué momento la liebre va a saltar. Y yo no puedo decir, señora, no haga un brote psicótico todavía, espérese, voy a ir a traer el psicólogo o el psiquiatra, quédese ahí, no se tire la ventana, ¿oyó? No, ¿verdad que no? Yo tengo que poder reaccionar frente a el paciente. Y de esa intervención en crisis que yo haga y derive a tiempo, probablemente va a ser así el resultado de cómo esa persona va a salir adelante. Entonces, es importante, primero que todo, que el equipo que va a dar la mala noticia esté muy bien preparado en esos términos. En segundo lugar, tiene que ser una persona empática. Yo no puedo llegar a dar una mala noticia y decir, tengo 15 minutos antes del almuerzo. Venga, vamos a darle la mala noticia, sin saber yo cómo va a reaccionar esa persona. Yo no puedo dar una mala noticia en un pasadizo, como así fue como yo llegué a mi hospital, como entré al hospital a hacer cuidados paliativos, porque psicología, Maritza Orlich en el servicio de oncohematología hicieron un estudio para ver cómo daban los médicos las malas noticias. Y se encontraron una barbaridad. Los médicos daban las malas noticias, muchachos, no con los pies, con los hongos de los pies. Era terrible como los médicos decían las malas noticias. Usted es la mamá del chiquito que se acaba de morir, el que entró ahora. Y la señora, ¡pa!, caía. No, yo no sé malas noticias, vos que sos la enfermera, vos sos muy buena, anda. Y muchas enfermeras iban a darle como podían la mala noticia porque nunca nadie nos enseñó a dar malas noticias. Marcos Gómez Sancho, paliativista, médico anestesiólogo paliativista del Hospital de la Gran Canaria de España, tiene un librito pequeño que se llama ¿Cómo dar malas noticias? Es indispensable leérselo. Son apenas unas hojitas, pero te va situando en un pequeñito y sencillo protocolo de cómo dar malas noticias. No se dan malas noticias en el pasadizo, en el corredor, ¿verdad? Tenemos que tener un espacio cerrado, seguro, donde las personas se puedan sentar y podamos explicar. Y empezamos a hablar sobre la enfermedad. Sabemos que van a elaborar un montón de pérdidas las familias y los pacientes. Bueno, los que hacen oncohematología saben cuáles son las pequeñas pérdidas progresivas que van a ir teniendo los niños. De una vez empezamos a educar. Un profesional en salud que no educa, mejor que se ponga una venta de pantalones en el mercado o un restaurante o que haga otra cosa. Porque nosotros como profesionales en las diferentes áreas de la salud somos maestros. Educamos a nuestros pacientes y nuestras familias dándoles una gran cantidad de herramientas y de información para que puedan enfrentar lo que viene. Entonces le vamos a explicar a la familia qué es la leucemia, qué es la enfermedad, cómo trabajamos en el hospital, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuánto tiempo se va a quedar el niño, qué tratamiento le voy a poner, qué le va a pasar al niño, cuándo se le va a caer el pelo, si se le va a caer, si no se le va a caer, contestar todas las dudas y todas las preguntas. Y nos anticipamos a las pérdidas que va a poder tener el niño. No les vamos a echar de golpe todas las cosas que le puede pasar a un chiquito con quimioterapia, porque la mamá agarra al chiquito y sale corriendo y se lo lleva, del susto, que va desde que no le pase nada y solamente se le caiga el pelo y se cure, a que no responda a la quimioterapia, o que la quimioterapia me dañe áreas del cerebro y el niño quede con daño importante, o que el niño quede con neuropatías periféricas y dolor permanente neuropático en diferentes lugares, o que simplemente se muera.
se muere, se infectó. No pudimos resolver la infección y el niño se murió en cuidado intensivo. Entonces, en el principio de dar malas noticias existe lo que usamos en medicina, la dosificación. Vamos dosificando la información, porque además una familia y una madre que hoy le están dando un diagnóstico tan fuerte como puede ser un cáncer o cualquier enfermedad neurológica o lo que sea, llega un momento en que va a bloquear la información. Y yo lo que necesito es hacer una alianza terapéutica con la familia. Yo le vomito una gran cantidad de información y esa mamá se va a quedar con este poquito, aunque yo haya hablado una hora. Es tan así eso, tan así, que muchas veces envían a las familias a cuidados paliativos y usted le dice, y doña Juanita, ¿usted sabe por qué le enviaron a cuidados paliativos? Y la señora se vuelve y dice, no. Pero la enfermedad de su hijo, no sé. Al principio yo me ponía furiosa, ¿verdad? Me ponía los guantes de box y me iba a enfrentar a los jefes de servicio que me mandaban pacientes y no les habían dicho por qué iban a cuidados paliativos. En un principio era cierto, no les decían nada, se los quitaban de encima para que uno les diera el diagnóstico. Pero después de eso, después de varias veces, montones de ocasiones, me sacan el expediente y me dicen, doctora, hablamos con la familia este día. Vuelta a la página, la semana después, cuando salió tal examen, le volvimos a explicar. La trabajadora social se sentó 2 horas y les explicó. Y no es cierto, y sí es cierto que toda la información se dio. Y sí es cierto que cuando la mamá llega y le preguntas, ¿usted sabe por qué está aquí? ¿Usted sabe qué enfermedad tiene su hijo? Y mamá dice, no, no me han explicado. ¿Ustedes piensan que la señora es porque es una gran mentirosa? No. Probablemente no tiene nada que ver con que la señora es mentirosa. Probablemente tiene que ser que el impacto es tan grande que la señora simplemente bajó la cortina, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que los seres humanos escuchamos y oímos lo que queremos escuchar y lo que queremos oír, lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Y que cuando tenemos una idea prefijada aquí y empezamos a leer un texto, cambiamos el sí por el no y el no por el sí. Y que lo hacemos constantemente y que yo juro que vos me dijiste tal cosa. Y usted está segura que usted nunca dijo eso. Y tal vez usted está segura que no lo dijo porque no lo conocías en ese momento. Y yo te insisto que sí. Me pasa. Una vez andaba en París, en el Louvre, y me paré frente a un cuadro y quedé estupefacta. ¿Qué es esa maravilla? Y les cuento, no me acuerdo del pintor, pero es una mujer con las manos amarradas, ¿verdad? Flotando en una especie como de lago charco, muerta, con las manos amarradas, se ahogó. Y a mí me impresionó tanto ese cuadro, y así como, o sea, se ve como un caminito como que sube para arriba del lago, y ya en la parte de arriba del cuadro está oscuro. Bueno, vean cómo sería el asunto, el impacto que a mí me dio ese cuadro, que yo me imaginé un caballo y un hombre montado en ese caballo que se ve en el cuadro que venía corriendo hacia la mujer que flotaba en el lago. Y yo decía, romántica, qué maravilla. Llegó para salvarla, pero ya estaba muerta. ¡Qué cuadro más impresionante! Y yo ahí pegada horas y horas viendo el cuadro, ¿verdad? Juro que había un jinete. Lo juro. Muchos años después regresé a París y dije, hay que ir al Louvre, ¿verdad? Uno como en París y no ir al Louvre, es como ir a París y no, ¿verdad? O como venir a Bogotá, Santa Fe de Bogotá, y no comerse una sopita de ajiaco. Es imperdonable. Ya van 2. Desde que llegué ya van 2. Entonces yo volví al Louvre. No sabía cómo se llamaba el cuadro, no sabía dónde estaba, nada. Me fui temprano y empecé a buscar por las pinturas al óleo, más o menos del siglo XIX, pintura por pintura, hasta que le llegué. ¿Y saben qué me encontré? ¡No había jinete!
No había nada. Y yo había hablado hasta del cuadro que me había impactado. No había ningún jinete. Nada había. Un camino para arriba y unos parchones oscuros porque se suponía que era de noche. Sin caballo tampoco. Sin caballo tampoco. No había nada. Yo quise ver, quién sabe por qué, por dicha que Freud ya se murió para que no me venga a hacer ningún análisis. No, ¿qué les pasa? Hice 2 años de psicoanálisis en Diván, aquí donde me ven, 2 años, respetuosamente. Y el caballo nunca estuvo. ¿Quién sabe qué era lo que estaba pensando yo, verdad? De ahí la importancia de una buena intervención en crisis, de saber dar malas noticias y de ir dosificando la información para las familias en términos de las pérdidas que se van a ir presentando a lo largo del tratamiento. El marco sobre el que trabajamos, la verdad. Le vamos a decir la verdad a los niños y le vamos a decir la verdad a las familias sobre lo que estamos trabajando. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Quiero saber desde su profesión qué tan respetado tenía en cuenta esa decisión de un niño a que abandonaron un tratamiento que le está dejando secuelas muy dolorosas. Muy interesante la pregunta. Antes de la Declaración de los Derechos de los Niños y del Código, el Tratado sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1989, de los cuales mi país y su país es firmante, por lo tanto tiene en mi país altura y supra Constitución, no sé cómo es en Colombia, pero probablemente es o supra la Constitución o al mismo nivel el Tratado Internacional que tiene la Constitución Política, nunca por debajo de. Por eso los países se convierten en firmantes de los tratados internacionales y se comprometen voluntariamente a cumplir en el marco de los derechos humanos ese tipo de tratados. Antes de que eso se firmara, la concepción con respecto a los niños y los menores de edad es que son objeto, son sujetos, son objetos de las familias, y los que deciden son los padres, los que tienen la última palabra. Después de 1989 y con los nuevos códigos sobre la niñez y la adolescencia que cada país elaboró y firmó y que se convierten en ley de la República, los niños pasan de ser objetos de derecho a sujetos de derecho, lo cual implica que tienen derechos que se garantizan en la Constitución política y dependiendo del país se tiene que tomar en cuenta la toma de decisiones, la información, consentimiento informado y una gran cantidad de cosas al respecto. Entonces, dependiendo de la edad que tenga el niño y del desarrollo cognitivo, si un chiquito de 2 años me dice, no quiero que me inyecte y necesito ponerle un medicamento en la vena, yo le voy a poner el medicamento en la vena. Pero si estoy hablando con un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años que me explica que quiere abandonar el tratamiento, me tengo que sentar a averiguar por qué lo quiere abandonar. Uno, ¿es un tratamiento que sí está siendo exitoso y curativo o no es exitoso y curativo? ¿Por qué está diciendo eso? Y dependiendo de la circunstancia, porque cada caso será diferente, será la conducta del equipo que está trabajando. ¿De acuerdo? Y el equipo tratante puede, en contra de los padres, hacer valer el derecho que tiene ese niño en la legislación que lo protege. Por eso una buena pregunta que uno tiene que hacerse como profesional en el área de la salud con los niños que no pueden hablar, con los niños que no pueden expresarse y decir es, ¿quién habla por este niño? ¿Quién habla por este niño en una incubadora con encarnizamiento terapéutico? Cuando sabemos que lo que estamos haciendo solamente está sumando dolor y sufrimiento porque igual se va a morir. ¿Quién vela por los derechos de este niño? En mi país, todos los profesionales estamos obligados que nos demos cuenta. Y en mi país, cualquier persona que se dé cuenta que un menor de edad está siendo maltratado, tiene la obligación de denunciar. Si no denuncia,
es copartícipe de ese delito, porque lo está tapando. Así de fuerte es. Entonces, nosotros en nuestro equipo respetamos lo que los niños tienen que decir. Y una cosa importante, si uno trabaja con niños, tiene que ser un buen negociador. Si usted no sabe negociar, páguese un curso de negociación. Y si no se paga el curso, póngase una venta de pantalones o abra un restaurante, porque usted no puede trabajar con niños si no aprende a negociar con los niños. Porque lo otro es, te agarro, te obligo y te hago. Eso no es violencia. No trabajamos de esa manera, ¿verdad? Si yo tengo que revisarle la garganta a un niño de 2 años, voy a tener que hacer eso, ¿verdad? Le digo a la mamá que le sostenga los bracitos para arriba para que le sostenga la cabeza, yo le pongo la mitad de mi cuerpo encima y con una mano sostengo el aparato y con la otra meto la paleta, porque no tengo otra forma de verle la garganta, ¿correcto? Y el chico va a gritar. Pero cuando estamos lidiando con niños más grandes que entienden, ustedes van a tener que negociar. Si no saben negociar, ni se dediquen a cuidados paliativos pediátricos, porque van a hacer muy mal trabajo. Y vamos a negociar cómo, de acuerdo al desarrollo cognitivo que tenga el niño. Por eso hay que estudiar y por eso hay que aprender. Mucha gente piensa que los cuidados paliativos pediátricos los hace cualquiera. Cualquiera hace psicología, porque yo puedo pensar que la psicología es, ay, pobrecita, todo lo que le pasó a ella, ¿verdad? Tiene ganas de llorar, llore, mijita, llore. Y alguien podría pensar que eso es psicología y que yo estoy haciendo tratamiento terapéutico con esa persona. ¿Estaríamos haciendo algo terapéuticamente hablando, académicamente hablando? No. Entonces, ¿por qué cualquier persona, cualquier profesional, porque es oncólogo, hematólogo, pediatra o quien sea, se arroga el derecho de que sabe hacer cuidados paliativos? Ustedes necesitan un neurocirujano y van donde el dermatólogo para que les opere el cerebro. No, ¿verdad que no? Ustedes necesitan un dermatólogo o un neurocirujano y escogen uno que sacó su maestría online. Ahora que pululan las maestrías online. Yo no me dejo ni limar una uña de alguien que sacó una maestría online en medicina. Usted tiene que estar ahí en la cama del paciente. Usted tiene que estudiar ahí con el paciente. Usted tiene que tener un niño de 12 años que tiene una obstrucción intestinal, que pesa tercera parte del peso que tendría que tener, que se mete los dedos en la boca, vomita, le agarra la mano con el vómito a usted y le dice, dígame qué me pasa, a mí nadie me dice la verdad, dígame qué me pasa, ¿por qué yo vomito tanto? Con una cara de angustia y terror, más terror y más angustia uno, ¿ah? Del otro lado, pues tiene que responder. O sea, si usted no aprende con el paciente, ¿cómo va a hacer cuidados paliativos? ¿Cómo va a hacer cuidados paliativos si no lee a Elizabeth Kubler-Ross, el primer libro que ella escribe, que se llama Sobre la muerte y los moribundos? Es un libro que hay que leérselo. ¿Cómo es que uno hace cuidados paliativos si no se ha pagado a ver? Y el concepto de muerte que uno tiene, lo tiene todo enredado. ¿Quieren trabajar en ese campo? Bueno, en todos los campos, como profesionales ustedes, deberían responder a 3 preguntas. Si no se responden esas 3 preguntas, no están bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? En este mundo, en esta circunstancia, en este lugar. ¿Y para dónde voy? Ustedes pueden responderse esas 3 preguntas parándose desde cualquier filosofía, desde cualquier religión o desde el ateísmo mismo. No importa a partir de qué marco teórico o ideológico ustedes se respondan. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Y para dónde van? Lo importante es que no estén en el aire. Lo importante es que tengan claridad y se lo respondan a ustedes mismos desde la posición filosófica, teológica o ideológica que ustedes escojan, con la que se sientan bien. Pero tienen que tener una respuesta, porque quien no sabe para dónde va, llega a cualquier lugar.
y no podemos darnos esos lujos cuando estamos trabajando con los pacientes y cuando estamos tratando de ayudar a alguien. Por eso es tan importante que antes de trabajar en cuidados paliativos y con personas que se están muriendo, que definitivamente nos van a remover todos nuestros temores internos, que nosotros hayamos ido a terapia y hayamos trabajado con un buen terapeuta esas cosas. Si no, nos vamos a equivocar y vamos a cometer una gran cantidad de errores. Y nuestros pacientes no se van a beneficiar de nosotros. A mí nadie me dijo cuánto tiempo tenemos. Por mí yo sigo hablando aquí, ¿verdad? Mientras no me echen, hasta aquí, preguntas, dudas, algo que quisieran compartir. Sí. Después del evento de la muerte, ¿se tiene de pronto algún tratamiento con la familia después de la pérdida, el equipo de cuidados paliativos? Sí, nosotros se hace un acompañamiento en todo el proceso. Si podemos estar en el momento de muerte, estamos con la familia. Tenemos un grupo de apoyo a padres que se les ha muerto un hijo, que funciona desde hace 28 años, desde que nació la clínica de cuidados paliativos en el Hospital Nacional de Niños. Tiene 28 años, fue la primera de América Latina en funcionar sistemáticamente. Esa es nuestra experiencia, nuestro background, y fuimos primero que España, que Francia, que Alemania, que Bélgica, que Holanda. No primero que Inglaterra, porque es en Inglaterra donde nacen los cuidados paliativos de adultos y los cuidados paliativos pediátricos. Les damos a las familias un seguimiento. Para eso tenemos este grupo donde hay una psicóloga que trabaja con los padres, ahora es un psicólogo que trabaja con los padres en terapia gratuita, seguimiento por 1 año o más si es necesario, y las familias vienen con los hermanitos de los niños. Y si hay un cuidador principal como una abuela o un abuelo, también esa persona es bienvenida a la terapia y se hace un seguimiento. No todos los padres llegan, no todos los padres quieren, pero hay un recurso para ellos. Sí, sí lo hay. Sí. Doctora, en Colombia tenemos una problemática, digamos, con el adulto mayor que normalmente es abandonado en geriátricos. ¿Cómo desde su experiencia se maneja el cuidado paliativo con adultos mayores que se encuentran solos o en cualquier edad, porque también puede presentarse que se encuentren enfrentando una enfermedad terminal solos? Sí, no hay cambios, no hay diferencias. Cuando nosotros trabajamos con la familia, pero si el paciente no tiene una familia, entonces casi que nosotros nos convertimos a veces en su familia. Acuérdense que en cuidados paliativos nosotros trabajamos bio, psico, social, espiritual. Trabajamos la parte física, la parte espiritual, la parte social y la parte psicológica del paciente. Por eso decimos que hacemos un abordaje integral, holístico. Ese es un paradigma completamente diferente al paradigma biomédico en el que ustedes hoy están siendo entrenados como profesionales en salud. Y cómo me entrenaron a mí como médico. Nosotros nos vamos un poquito hacia la parte física y todos los demás aspectos sufren. En mi país yo digo siempre que ¿quién es la cenicienta en los sistemas de salud? La salud mental. Porque siempre la salud mental es dejada de lado en los sistemas de salud. Entonces, con ese paciente vamos a trabajar como se trabaja en cuidados paliativos, control de síntomas, control del dolor, y si el paciente puede hablar, vamos a trabajar con él en terapia, vamos a hacer todas las cosas que hay que hacer igual que se trabaja con otro paciente. En la pregunta suya a mí me parece que tendríamos que trabajar muchísimo con los padres, ¿verdad? Perdón, con los hijos de los padres, de los pacientes. La siguiente pregunta es, ¿por qué hace 30 y 40 años, probablemente en Colombia, en América Latina, como en Costa Rica, el adulto mayor se quedaba en la casa? El adulto mayor era el abuelo, era de respeto. A nadie se le ocurriría ir a dejar a papá a un hospicio de ancianos. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestras sociedades? ¿Cuáles son los cambios de paradigmas que se han dado que hoy los hijos botan a los padres y los abandonan? Les roban el patrimonio.
económico. ¿Qué nos está pasando como seres humanos, como sociedad? Habría que investigar eso bien, porque es generalizado. En América Latina es generalizado, excepto en las culturas indígenas, que tienen una posición diferente con respecto a, pero porque tienen una cosmología diferente y se relacionan con la vida, con el sol, con las estrellas y con las plantas, muy diferente de como lo hacemos nosotros, los blancos. Por aquí va a haber aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Cuando su merced hablaba sobre la intervención en crisis, me estaba imaginando un paciente que le teme a la muerte, que es como un pánico. ¿Cómo es, digamos, esa dosis efectiva que le podríamos decir en ese momento? Porque ya no estamos hablando de crisis, sino más como una fobia a la muerte. A mí me encanta, yo seguro solo voy a volver a Colombia otra vez por oír a los colombianos decir su merced. ¡Qué cosa más bella! Son los únicos que lo dicen, ¿ustedes sabían? Son los únicos en América Latina que lo dicen. Y es una costumbre de la colonia, su merced. Es bellísimo. Ojalá que las nuevas generaciones, ustedes, jóvenes, no pierdan esa costumbre tan hermosa. A mí me ha gustado tanto escucharlo, yo sabía que lo decían, pero me ha gustado tanto escucharlo que yo les garantizo que ahora que yo regrese a mi país, voy a seguir diciendo su merced. Acuérdense de mí porque lo voy a decir. Muchas gracias, muy lindo eso. La pregunta suya, en el sentido de que, ¿cómo hacemos para? Perdón, me perdí. Cuando un paciente te dice que tiene miedo a la muerte. Bueno, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Yo he pasado un proceso terapéutico, no uno, muchos procesos terapéuticos, y de loca no tengo nada, ¿verdad? Nada, se los puedo jurar. Y parte de los procesos que yo he trabajado es mi enfrentamiento a mi propia muerte. La muerte de seres queridos, ya no tengo mamá, ya no tengo papá. Soy huérfana, ¿verdad? Cuando uno pierde mamá y papá es huérfana. Ya me conseguí una amiga que tiene 85 años y que dijo que podía ser mi mamá. Ya tengo otro anclaje ahí de mamá. Es que es muy feo ser huérfano. Pero bueno, usted tiene que tener preparación. Usted tiene que haberse pagado a ver. Tiene que haberse pagado a ver. Tiene que haber hecho un proceso terapéutico. Usted tiene que haberse leído a Elizabeth Kübler-Ross. Y tiene que haberse leído sobre la muerte y los moribundos y haber entendido el modelo que ella describe en ese libro sobre negación. ¿Qué es la negación? ¿Qué es la negación? Muchachos, un mecanismo psicológico de defensa, como disociarse, como sublimar. Igual, es el mecanismo psicológico a que los seres humanos echan mano primero que cualquier cosa. Antes que usted sublime está negando. No puede ser. No lo creo, no lo puedo creer. Eso jamás. No. Es un mecanismo psicológico, la negación. Y la siguiente pregunta es, ¿quién niega? A ver, ¿quién niega? ¿Quién tiene necesidad de negar? ¿Quién niega, muchachos? ¿Quién conoce la verdad? Porque es tan dura y tan dolorosa y me crea tanta cosa dentro de mí que tengo necesidad como mecanismo psicológico de defensa de negar. Entonces, ¿cómo es que usted no sabe la verdad? Si precisamente está negando para defenderse ¿de qué? ¿De la verdad? Cuando usted tiene un paciente que está negando, ¿qué quiere decir eso en psicología? Que no tiene muchas herramientas para enfrentar el proceso que está enfrentando. ¿Cuál es la conducta ética frente a un paciente que está en franca negación? ¿Qué haría usted con un paciente que le dice, no le permito que me hable eso, yo sé que yo tengo las piernas hinchadas, no porque tiene un cáncer de estómago terrible y todo el retorno venoso está imposibilitado, sino porque a mí el doctor me dijo en una oportunidad que la operación mía había sido tan profunda, que era profundísima.
Eso me dijo el doctor a mí. Y yo sé que yo tengo varices porque mi mamá sufrió de varices. Apenas tenga un dinerito me voy a ir a tratar a Colombia, porque ahí me van a hacer unos tratamientos. ¿Cuál es la conducta ética con un paciente que está negando? Ya le di tiempo para que pensara. Ah, no, si tan mala no soy. Le doy tiempito para que se lo trague. Ahí lo tengo todavía. Ahí lo tiene todavía. Qué lindo, mi chiquito. ¿Alguien quiere hablar? ¿Cuál es la conducta ética frente a un paciente que está negando fuertemente? La confrontación, dice la muchacha aquí. ¿Usted qué va a decir? ¿Traerlo a la realidad? Traerlo a la realidad. No sé, la verdad. Decirle la verdad. Hágame el favor, profesoras. Usted es profesora también. Me los deja en el curso, me los deja en su curso y me los deja en su curso. Ustedes no escucharon. Yo tengo rato de estar hablando aquí de lo que es el mecanismo de negación, que no tienen más recursos, que quien niega, el que conoce la verdad, y la siguiente respuesta es, hay que confrontarlo. ¿Eso cómo se llama en psicología? Un error de atribución fundamental. Y hay muchachos, todos quedados, ¿cuál es la nota más mala aquí? Un 0. 0 a todos. Conmigo no se gradúa ninguno. Van a tener que repetir el curso. Si estamos diciendo que el paciente conoce la verdad y que está usando un mecanismo psicológico de defensa, que es el más frecuente y que probablemente no tiene muchos recursos para enfrentar, ¿cómo lo va a confrontar usted? ¿Cómo le va a quebrar el mecanismo psicológico? Usted tiene algo en la bolsa del pantalón que le puede dar a cambio a ese paciente una vez que le quiebre ese mecanismo psicológico que lo tiene compensado en este momento. ¿Lo tiene? Entonces, ¿cómo se lo va a quebrar? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Clasecita ética, curso para todo el mundo, ¿eh? Por favor, gratis, ¿verdad? No lo pagan. ¿Cómo se lo va a dar? ¿Cómo lo va a hacer? Uno tiene que tener una actitud muy respetuosa frente a, porque ustedes saben que el paciente sabe, el paciente tiene información, por eso está negando. Entonces, ¿cuál es la conducta como uno como profesional? Uno no quiebra el mecanismo, pero no lo ¿qué? Uno no quiebra el mecanismo, pero tampoco lo refuerza. Uno no quiebra el mecanismo, pero tampoco lo refuerza. Y no cae en la trampa que la mayoría de los pacientes hacen, que escuchar, no oír, escuchar. Doctora, ¿cómo me ve? ¿Cómo me encuentra? Y ese día se levantó y se arregló un poquito, se puso un poquito de color, está sentadita en la cama, desayunó y necesita que usted le reafirme que cuando le está preguntando un paciente a usted, doctora, ¿cómo me encuentra? ¿Cómo me ve? ¿Cómo estoy, doctora? ¿Cómo me ve? ¿Qué es lo que el paciente quiere que usted le diga? ¿Y qué es lo que le va a decir usted? La amiga que va a decir que se está muriendo, que vaya viendo a ver, que lo miran en la cajita, porque en 3 meses ya. ¿Qué le va a decir? Muchachos, ustedes no llevan terapéuticas con pacientes, palabritas que les enseñan a decir. La siguiente palabrita que hay que decir es, ¿y cómo se siente su merced? Eso es lo que tienen que decir. Pero ¿cómo me ve usted? No. Dígame, ¿cómo se siente su merced? Ay, viera que yo estoy muy bien porque el doctor me dijo que me había bajado la infección, porque...